la microeconomía y la macroeconomía estaban desligadas hace 40, 50 años. Una persona que estudiaba macro no tenía que saber nada de micro, y una persona que estudiaba micro no tenía por qué saber los conceptos del otro, de macro. Pero esto cambió en las últimas décadas, básicamente porque resulta que las crisis de mostrar de que solamente se puede explicar ciertos comportamientos de las variables macroeconómicas en enfoque micro. Entonces, por ejemplo, ¿por qué la gente en las crisis saca su dinero de un momento a otro? La gente va a un rumor de que va a despertar un banco o que la economía va a entrar en recesión, va a los bancos de frente a sacar su dinero. Eso no se puede explicar simplemente con variables macro, sino que se debe explicar con el comportamiento microeconómico de los consumidores. Es por eso que los libros más recientes de macroeconomía siempre empiezan con unos capítulos que se llaman Fundamentos microeconómicos de la macroeconomía. Si ustedes revisan libros de hace 40, 50 años, van a ver que los libros empiezan usualmente de frente, con cuentas nacionales, con qué es el PBI, eh, de frente entran con un modelo ISLM, pero los libros más recientes empiezan con estos fundamentos micro. Es decir, hay que entender cómo funciona, cómo toman decisiones una empresa representativa, un consumidor representativo, y en base a eso, inferir cómo se comportaría el agregado de estos individuos, ¿no? Entonces, el agregado de los consumidores seguro van a determinar el comportamiento de la variable consumo o de la variable también tasa de interés, puede ser que afecten en algo. Entonces, esa es la idea que vamos a llevar en esas primeras sesiones. Hoy día, por ejemplo, vamos a ver qué es el consumo. Resulta que el consumo se puede estudiar desde varios enfoques. Un enfoque, por ejemplo, es el consumo intertemporal. Las familias o una persona cualquiera puede decidir cuánto consumir hoy y cuánto consumir mañana. Si yo puedo acceder, por ejemplo, a una tarjeta de crédito, puedo consumir más hoy en desmedro del futuro. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo gano, por ejemplo, 1.000 soles, hoy día puedo consumir 1.500 soles. Entonces, hoy día consumo más de lo que tengo en ingresos, pero a costa de que en el futuro voy a tener que pagar las cuotas y una tasa de interés. En ese caso estaría consumiendo más en desmedro del futuro. Pero también sucede lo contrario, que si yo gano 1.000 soles hoy, puedo gastar solamente la mitad, 500, y ahorrarlo en el banco, y en el futuro consumo más, ¿no? Porque gano una tasa de interés. Entonces, a eso se refiere el consumo intertemporal. ¿Cómo decido distribuir mis ingresos, mi consumo y mis ingresos en 2 periodos o en 3 o en más periodos de tiempo? Entonces, en ese tipo de ejercicios, que es el consumo intertemporal, lo importante va a ser la tasa de interés. La tasa de interés va a ser lo que va a determinar que una persona prefiera el futuro más que el presente, o al revés, que prefiera el futuro, que prefiera el presente más que el futuro. Ese ejercicio lo vamos a posponer, pero hoy día vamos a ver otro ejercicio que es otra forma de ver el consumo, que es cuánto las personas destinan a consumir y cuánto destinan a estar descansando. Pues resulta que las familias eh, tienen este problema que vamos a leer ahorita. Un hogar de una economía cualquiera enfrenta una serie de decisiones. Por un lado, debe decidir la canasta de bienes que va a demandar para su consumo y por otro, la cantidad de mano de obra que va a ofertar a las empresas. Su contraparte, es decir, la empresa, elige por la cantidad de mano de obra que va a demandar y la cantidad de bienes que ofrecerá a los hogares para su consumo. El costo de oportunidad del hogar de ofrecer su mano de obra es disminuir el preciado ocio, por lo que el total de tiempo que tiene un hogar se debe repartir entre trabajo, que es N, y ocio, que es L. Entonces nos dice que una familia tiene en total T horas, y esas T horas las tiene que repartir entre
ocio, que es L, y N, que es horas trabajadas. Por ejemplo, vamos a poner N es trabajo y L es ocio. Por ejemplo, yo tengo 16 horas al día, ¿no? Que sería mi T. El día tiene 24 horas, por biología tengo que dormir 8 horas, me quedan 16 horas, yo voy a repartirlas entre trabajar y estar ocioso. ¿Eso de qué va a depender? Depende cuánto me ofrezcan de pago. Entonces, si me ofrecen un salario alto, seguro voy a estar muy dispuesto a trabajar bastante, pero si me ofrecen un salario muy bajo, quizás voy a preferir estar descansando, ¿no? Pues resulta que el ocio es un bien y el trabajo es un mal. Descansar me trae satisfacción y trabajar me trae insatisfacción, desutilidad. Entonces yo tengo que hacer un trade-off, ver cuál de ellos me conviene más, cómo distribuyo mi tiempo. Entonces, supongamos que una familia tiene como función de utilidad la siguiente. Su utilidad depende de dos cosas, de consumir y de tener horas de ocio. De la siguiente forma, logaritmo de C, logaritmo natural de C, más lambda, logaritmo natural de L. Ese lambda me está dando información interesante. ¿Qué pasa si ese lambda es igual a 1? Si fuera igual a 1 sería así, ¿no? Entonces eso me diría que una unidad de consumo es igual o me da la misma satisfacción que una unidad de, de, de ocio. Si fuera 2, ¿qué me diría? Una unidad de ocio me da el doble de satisfacción que una unidad de consumo, ¿no? Si fuera 0.5, me dice que una unidad de ocio me da la mitad de satisfacción que una unidad de consumo. Zelanda me da esa información de relativamente cuál de los dos, consumo o ocio, yo prefiero. Dije, C representa el consumo de un bien, L representa la cantidad de ocio que consume el hogar, adicionalmente a la restricción presupuestaria está dado por precio por C igual a salario por la cantidad de trabajo más D, que es un ingreso exógeno. Entonces resulta que si yo tendría simplemente esta ecuación, lo que haría una persona es demandar la mayor cantidad de consumo posible y la mayor cantidad de ocio posible. Pero resulta que si dejamos así a la persona decidir, va a elegir seguro infinito consumo y 16 horas de ocio, ¿no? Entonces, no tiene sentido solamente utilizar esa ecuación, sino que hay una restricción. Esa restricción va a ser una restricción presupuestaria, que vamos a denominarle de la siguiente forma. Por un lado tenemos los ingresos que tiene la persona y por otro lado tenemos que plantear los gastos, ¿no? En un micro han visto que los ingresos tienen que ser iguales a los gastos. Veamos cuáles son los ingresos de esa persona. Los ingresos de la persona es simplemente lo que puede trabajar, W, por todas las horas, W por T más D. D es un ingreso exógeno. No sé, supongamos que esa persona tiene una casa y la alquila, ese ingreso es D. O tiene una cuenta bancaria y gana intereses, es el D. Y este W por T es lo que ganaría la persona si trabaja todo su tiempo disponible. Y en el lado de los gastos, vamos a ver lo que gasta en consumo y lo que gasta en el otro bien, que es ocio. ¿Cuánto gasta en consumo? ¿Cuánto consumo consume por el precio del consumo? Entonces, P por C. Más lo que gasta en ocio. ¿Cuántas horas de ocio tiene? Tiene L. ¿Y cuánto cuesta cada hora de ocio? W. ¿Por qué? Porque si en lugar de estar descansando trabajaría, ganaría W, ¿no? Entonces, por eso que el gasto tiene esa forma. Y la pregunta nos pide,
Plantee la restricción presupuestaria en términos de ocio y el total de tiempo, explique la ecuación. Eso es justamente lo que he hecho ahorita. WT más D es igual a PC más WL. Yo lo puedo transformar y llevarlo a la forma en que está presentada en su hoja. Por ejemplo, despejo, ¿no? PC es igual a WT más D menos WL. PC es igual a W T menos L más D. Yo sé que T menos L, si acá despejo, T menos L es igual a N. PC es igual a N WN más D. Y esa es la expresión que tienen ustedes ahí. Sigamos con la parte B. Me dice, grafica la restricción presupuestaria y la curva de indiferencia del hogar. Entonces, yo tengo esta restricción presupuestaria que ustedes tienen ahí y yo la voy a graficar en un plano CL. Me dicen, ¿no? Bueno, un plano CL puedo hacer. Ustedes recuerdan que en su curso de micro, cuando hacían una restricción presupuestaria, tenían que graficar en los ejes los bienes, ¿no? X1, X2. En ese caso, uno de los bienes que tengo es ocio y el otro consumo, ¿no? Puedo poner acá consumo y acá ocio. Entonces agarro esto y voy a graficarlo. Si yo quiero graficar esa ecuación, tengo que despejar el bien que está acá, ¿no? El bien que está en el eje vertical. Entonces despejo ahí, tendría consumo, PC igual a WT más D menos WL. Este es consumo, este es ocio, que es L. Entonces sería C igual a, sería WT menos L más D. Sé que esto es ocio, esto es W menos L, sería N, que es horas de trabajo. ¿No? Podemos acá, dejémoslo así mejor. T a W T más D entre precio menos W entre precio por L. Entonces yo me doy cuenta, esto es el intercepto, esto es la pendiente, que es negativa, entonces grafico así. El intercepto está acá, WT más D entre precio, y la pendiente de esto es menos W entre P. W es el salario, P es el precio, entonces todo esto sería el salario real, ¿no? Salario real. El salario ajustado por precios. Si yo grafico mi curva de indiferencia, que es esta, ustedes han visto en su curso de micro, que esa curva de indiferencia se grafica como una Cobb Douglas. Si grafico esa curva, tendría esta, y ustedes saben que yo tendría que igualar o ver el punto donde son tangentes, ¿no? Entonces, esto llevo hacia allá, y este sería mi punto de equilibrio. En ese punto de equilibrio, voy a determinar cuál es mi consumo, cuál es la cantidad de ocio, y sabiendo cuál es la cantidad de ocio, yo puedo saber la cantidad de mano de obra, ¿no? N sería simplemente T menos L asterisco. Y hacia ello, mi cantidad ofertada de mano de obra. Veamos a la C. La C me dice, ahí la tasa marginal de sustitución entre ocio y empleo. La tasa marginal de sustitución es básicamente la pendiente que tiene la curva de indiferencia, esta curva de indiferencia. Y me da la información de cuánto estoy dispuesto a renunciar de un bien para acceder a otro, ¿no? Entonces, si yo tengo acá, por ejemplo, utilidad, la ecuación normal sería esta, menos utilidad marginal de C entre utilidad marginal de L. Pero yo sé que utilidad marginal de C es derivada de la utilidad respecto al consumo, y utilidad marginal de L es derivada de la utilidad
respecto a L. Si yo opero esto acá, sería así, ¿no? Derivada de U respecto perdón, diferencial de U por diferencial de L entre diferencial de U por diferencial de C, se va, esto se va. Y esto es aproximadamente a diferencial de L entre diferencial de C. Es decir, si yo renuncio a una unidad de consumo, ¿cuánto me deben compensar en ocio para no cambiar mi utilidad? Si sale, por ejemplo, 5 o menos 5, perdón, sería, si a mí me quitan una unidad, vamos a poner, menos 5 sería 5 menos 1, ¿no? Si a mí me quitan una unidad de consumo, para que mi utilidad no se vea alterada, me tienen que compensar con 5 unidades de ocio. A eso se refiere la tasa marginal de sustitución. Gráficamente es la pendiente de esa curva de indiferencia. Entonces simplemente aplico la fórmula, ¿no? Derivo la utilidad respecto al consumo, sería simplemente derivada del logaritmo, sería 1 entre consumo, y derivada de la utilidad respecto a ocio, sería lambda entre L, y eso sería menos 1 entre lambda por C. Sabiendo que esa tasa marginal de sustitución es la pendiente de esa curva azul, esa curva, pero esa pendiente tiene que ser igual a la pendiente de la línea roja, ¿no? A menos WP, menos W entre P. Entonces, los que seguro ya la han visto más rápido, se van a dar cuenta de que hay que igualar eso, ¿no? Tasa marginal de sustitución igual a la pendiente que es menos W entre P. Yo sé que la tasa marginal de sustitución es menos 1 entre lambda C igual a WP. Y acá tengo mi condición de maximización. Seguro los que lo han visto rápido pueden solucionarlo así. Con la parte E nos está diciendo que hagamos paso a paso. Vamos a plantear el problema y vamos a resolver con lagrangianos. Nos va a dar la misma condición, pero lo vamos a hacer paso a paso. Vamos a maximizar la función objetivo, que es esta, sujeta la restricción que teníamos, que es P por C más WL más W pero igual a W por P más T, planteo lagrangiano, ¿no? Lagrangiano es igual a la función objetivo más un lambda, en este caso vamos a poner un lambda sombrerito para que no se confunda con el otro lambda. Ingresos menos gastos, ingresos sería WT más D menos gastos. Y tengo que derivar respecto a lo que decide el consumidor. El consumidor puede decidir cuánto consumir y puede decidir cuánto ocio tener. Sería 1 entre C menos lambda por precio igual a 0. Lambda, entonces lambda sombrerito. Esto sería lambda entre L menos lambda sombrerito por W igual a 0. Yo puedo despejar lambda acá, sería lambda sombrerito es igual a 1 entre C por P. Acá también despejo lambda sombrerito, sería lambda entre L por W. Igual los dos lambdas, y va a salir 1 entre CP igual a lambda LW. Si se dan cuenta, esta es la misma expresión que teníamos acá. Nos hemos regresado o hemos llevado de vuelta la condición de primer orden. Entonces, mi condición de maximización. Una vez que hay esa condición de maximización, puedo despejar cualquier endógena, el C o el L. Puedo despejar, por ejemplo, C o L. A ver, veamos, L, si despejo L, sería L es igual a lambda entre CP. No, sería CP. Acá multiplica CP entre W, ¿no? Esto lo reemplazo en mi restricción presupuestaria
Entonces tendría esto, PC más WL, WL que tengo acá sería lambda CP entre W igual a WT más D. Ya está. En esa expresión, la única endógena que tengo es C, ¿no? La única sobre la cual puede decidir la persona es C. Las demás son constantes o ya nos dan el número fijo. Despejo ahí y se me va a salir WT más D entre precio 1 menos lambda. Esa sería mi demanda por consumo. Ese C lo reemplazo acá en la condición de maximización y me va a dar mi demanda por ocio. Ustedes lo operan, me saldría algo así. Y como les dije hace un rato, entonces si ya sé la cantidad de ocio que voy a tener o que voy a desear, para hallar la cantidad de mano de obra que voy a ofertar al mercado, simplemente es la resta de T menos L. Entonces, N, que es la oferta de trabajo, sería simplemente T menos lambda entre W, WT más D entre 1 menos lambda. A ver, veamos si tiene sentido. Esto lo dejo para ustedes, pero si ustedes, a ver, si vemos un poquito, cuando el salario aumenta, ustedes van a querer trabajar más o menos. Más, ¿no? Entonces mi cantidad de N debería aumentar, ¿no? Si el salario aumenta, como trabajo más, debería tener menos horas de ocio. Eso se debe cumplir. Entonces veamos. Aumenta W. De verdad va a subir N. Entonces para eso deberían hacer ¿qué? Derivada de N respecto a W. Eso tiene que ser mayor a 0. Ustedes lo comprueban. Es una derivada un poquito compleja, pero sí va a salir. ¿Tienen preguntas, chicos? Ya nos hemos pasado a la hora. Ok, chicos, entonces nos vemos en la siguiente clase y sus notas seguro van a estar durante la semana. Cualquier pregunta al correo. Cuídense, chicos. Gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego.